Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva conversación en vivo y en directo en el Desconcierto. Como siempre ahí, bueno, casi siempre, cada 2 semanas, 2 semanas por medio, estamos con nuestras amigas y amigos de Fundación Sol y como pueden ver a mi lado, nos acompaña en esta ocasión Recareo Galvez nuevamente. ¿Cómo estás, Recareo? Hola Gino, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Buen día y gracias a ti por estar con nosotros aquí en esta extraña mañana santiaguina ya de que se nos olvida que todavía estamos en primavera, ¿eh? No estamos nada en verano, entonces la primavera tiene esas luces y sombras y hoy día nos tocó esta lluvia, bueno, llovizna que le dicen. Me retan cuando digo que chispea porque me dicen el fuego chispea, la lluvia llovizna. Pero bueno, estamos acá y también a puertas de un momento clave en Chile, que es las elecciones presidenciales de este domingo, y un insumo que no es exclusivamente para eso, pero que aporta, vamos a ir sacándole brillo y que sí tiene que ver en general con cosas más estructurales, más macros, que lo hemos venido tratando con ustedes hace un tiempo, que el tema de las pensiones y de la AFP, es este nuevo estudio que sacaron recientemente con datos muy reveladores y que se llama el estudio Fondo de Pensiones y Crisis Socioambiental, 2 puntos, inversión de las AFP en las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental, un tema que por lo demás nos importa mucho aquí en el Desconcierto. Cuéntenos primero, Recareo, de dónde nace el estudio y a qué apunta. Este es un estudio que está en un contexto electoral. Entendemos que, claro, mucha de la atención está puesta en lo que va a ocurrir el domingo, y para quienes están escuchando y viendo la transmisión, no se preocupen que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ya lo conversamos, también lo vamos a vincular con la misma investigación que tú comentabas. Y bueno, para entrar de lleno en este primer punto, tengamos en cuenta de que el sistema de AFP como tal es un sistema que ha sido transversal a todos los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas. Ha sido un modelo que ha estado en el centro de la discusión, no por sus buenos resultados, todo lo contrario, sino que porque ha sido un modelo que ha obligado a que prácticamente todos los gobiernos de los últimos 20 años hayan tenido que discutir esta temática, ver de qué manera resolver las bajísimas pensiones que paga el sistema de AFP. Claro, Entonces, y un paréntesis, recién, o sea, bueno, un tema que para todas las personas que han seguido las elecciones se ha reiterado bastante. Recién este año hemos tenido un cambio con la reforma previsional, pero que es un cambio, podríamos decir, no es un cambio estructural, tampoco es cosmético, un cambio que le va a mejorar las pensiones a muchas personas, sobre todo a las mujeres, pero no es un cambio estructural. Sigue habiendo muchas falencias y aquí, bueno, hay dos caminos, digamos. Hay un tema ahí que la disyuntiva que se viene este domingo, de también cómo se va a abordar este tema de la FP, si se va a profundizar en mejorar el sistema para la entrega de pensiones, o se va a mantener o retroceder incluso en algunas cosas ahí. Pero al mismo tiempo, y también lo hemos conversado otras veces, la paradoja es que igual, claro, está esta elección, pero aún así quedan cortas. O sea, el sistema está bien desfondado. Y hay un desfonde concreto en el pago de pensiones, pero hay un desfonde ético, moral, también en las circunstancias, y aquí este estudio apunta mucho también a una parte de ese desfonde ético-moral, que es el dato es revelador. No sé si quieres hablar de eso inmediatamente, pero que es brutal de esto de que el 80% de las inversiones que hacen las FP en empresas chilenas son en empresas de carácter extractivista o de alto impacto ambiental. sí, Es fuerte. Eso, como comentábamos, ¿verdad? Es algo que revisamos en este estudio para los últimos 17 años, y no, ¿eso qué nos permite ver? Nos permite ver de que los distintos gobiernos que han pasado en este periodo, y que son gobiernos de distinto signo político, es decir, algunos que se asocian a sí mismos más hacia la izquierda, otros más hacia la derecha, pero que en definitiva no han cambiado la estructura del sistema de AFP.
y con ello no han modificado tampoco esta manera que tiene el modelo como tal de irse sosteniendo a través de las inversiones, que como tú dices, tienen una dimensión ética-moral que es bastante importante dentro del debate, pero al mismo tiempo esa dimensión tiene un aspecto muy material, o sea, cuando hablamos de que para hacerlo bastante sencillo en términos de explicación, estamos hablando de que el trabajador o trabajadora mes a mes cotiza una AFP. Esa cotización se va a su cuenta de capitalización individual. ¿Qué significa eso? De que las AFP reúnen todas esas cuentas y realizan inversiones. Ese dinero lo colocan en distintos instrumentos financieros de empresas, de bancos, de fondos de inversión, etc. Entonces, acá hicimos el énfasis en el dinero que está invertido en empresas que operan en Chile. Y lo que se observa es que esas empresas que operan acá, muchas de ellas tienen una orientación que es perjudicial en términos materiales para las personas. ¿Por qué? Porque son empresas extractivas, es decir, destinan gran parte de su proceso de producción a extraer materia de la tierra, de la naturaleza, y con muy poco procesamiento, enviarlas al extranjero, en cierta medida hacer un negocio muy lucrativo con esto, y están siendo financiadas estas compañías con el ahorro de los propios trabajadores. Entonces, el circuito, cuando uno lo va observando en términos materiales, son los propios trabajadores los que están financiando un sistema que es depredador de la naturaleza, que les trae un daño actual en términos de su entorno natural, y al mismo tiempo el intermediario de ese sistema, que son las AFP, no paga pensiones suficientes. O sea, se está vulnerando tanto el presente en términos de que la naturaleza está en una grave crisis que estamos viviendo día a día, lo mismo que comentaba al principio, cada vez el clima está más difícil de predecir, cada vez hay situaciones que son más drásticas respecto de cómo enfrentarnos a la situación climática. Y por eso es que hablamos de una crisis socioambiental, o sea, no es una crisis que solo afecte a la naturaleza, sino que también afecta a la sociedad directamente, que no podemos separar una cosa de otra. Entonces, mientras ocurre eso en el presente, también se está perjudicando el futuro, porque las pensiones que están recibiendo las personas hoy son pensiones bajísimas, y las que van a recibir en unos años más van a seguir siendo igual de bajas. O sea, no hay acá, posiblemente en términos técnicos, la evidencia que permita comprobar de que las pensiones que van a pagar la AFP en algunos años más van a ser mejores si es que no se le sigue inyectando más recursos al sistema. Y eso tiene mucho que ver con la reforma que se aprobó este año. Claro, recordemos que estamos en vivo y en directo aquí en el Desconcierto conversando con nuestros amigos, amigas de Fundación Sol, en particular con el investigador Ricardo Galvez, sobre un nuevo estudio que sacó Fundación Sol sobre el tema de las inversiones de la AFP en empresas en Chile. Y bueno, obviamente no nos podemos desentender de este contexto presidencial el que se nos viene aquí el próximo fin de semana, pero bueno, lo que recién comentaba Ricardo, para mí es una descripción muy brutal de un círculo vicioso en su máximo esplendor, porque tienes, claro, este sistema que entrega, decías, y lo sabemos, los números están ahí, entrega pensiones miserables, recién se han compensado con el aporte estatal, con la PGU, se han compensado, no con el sistema de la AFP. Si sacamos al Estado de la AFP es un desastre. Entonces, y aún así con el aporte y la compensación estatal, las pensiones siguen siendo, recién van a empezar a subir un poco, a ponerse al día, pero ni siquiera con todo lo que ha sido la inflación post-pandemia y tantos otros temas. Entonces, está ese nicho de lo que todos sabemos, lo paupérrimo que son las pensiones. Pero al mismo tiempo, que buena parte, como es un sistema de inversión, la AFP, la capitalización individual, lo decía, se ocupa para invertir, que esa inversión más encima esté apoyando a modelos extractivistas y de alto impacto ambiental en nuestro propio país, que nos hace, o sea, no solamente nos perjudica con contaminación, no solamente nos perjudica como lo que hemos visto en Quintero Puchón, en Cabello, lo que hemos visto en Bichuquén, en muchas zonas en el país, sino que aparte el tema extractivista
lo comentado recién, cuando uno ve el tema del modelo de desarrollo de Chile, el modelo es pan para hoy, hambre para mañana. Y también, entonces, es como está empobreciendo a las personas con las pensiones miserables, está empobreciendo al país con un modelo que no te va a dejar nada a futuro, que es de corto plazo, porque la materia prima no te da infinito, la tierra se desgasta, se erosiona, el mineral se acaba, etcétera. Y en vez de, por último, que esa plata se estuviera invirtiendo en I+D, se estuviera invirtiendo en inversión, en generar capital, valor agregado, en que tuviera una orientación también ecológica para paliar el impacto ambiental y favorecer inserción de energías renovables o empresas que son con otro tipo de menor impacto. No, se va a lo fácil y se va a lo rentable. Y ni siquiera también lo más rentable, porque de repente hay otras alternativas más rentables. Hoy en día el boom está en lo tecnológico, en la inteligencia artificial y otras cosas, pero son las empresas de los amigos de los cercanos que están en los mismos directorios, que son dueños de la FP y son dueños de la empresa, y se genera todo este ecosistema que nos demuestra cómo funciona el poder en Chile, que es tan claro lo malo que es y tan claro también lo que ha costado mejorarlo un poquito y ni siquiera en lo estructural. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Claro, es importante el alcance que tú haces porque, por ejemplo, cuando vemos a los grupos que están involucrados, estamos hablando de los mismos de siempre. Por un lado, dentro de las empresas que reciben la mayor cantidad de inversiones desde la AFP, tenemos a CMPC, que es la papelera, que pertenece al grupo Mate, que ya conocemos, sabemos, ¿verdad?, que es una empresa que no solamente está vinculada a este tipo de actividades en el rubro forestal, sino que al mismo tiempo ha estado vinculada, ha estado envuelta en una serie de otras problemáticas, ya sea colusión, ya sean cuestiones que en cierta medida no la han puesto en la palestra del debate público por buena conducta, y en gran medida también hemos visto cómo este mismo grupo económico, a través de sus controladores, en gran medida, siempre está financiando distintos tipos de iniciativas. Hace algunos años conocimos cómo el grupo Mate financiaba, por ejemplo, Libertad y Desarrollo, que es un centro de pensamiento de la derecha, de ideas que son generalmente conservadoras, de ideas que quieren que las cosas no cambien o que lo que cambie sea no favorable a la clase trabajadora. Por otro lado, también hemos visto que participan estos grandes grupos, y ahí los tenemos a todos prácticamente, a Luxi y a distintos otros, financiando al propio CEP. Entonces, en cierta medida, vamos viendo cómo los grupos de poder van siendo capaces de estar vinculados con una serie de instituciones, con una serie de espacios para defender su propio poder. Van siendo capaces de construir una manera en la cual se establece algo que teóricamente, y es una palabra que también hoy cada vez ha sido más popularizada, que es la llamada hegemonía, ¿verdad? Es como una especie de... porque uno se pregunta, ¿cómo se sostiene esto tanto tiempo? Claro. ¿Por qué entonces, si ustedes me están hablando de décadas de este sistema, ¿verdad? ¿O por qué las AFP, si no pagan pensiones que sean suficientes, siguen ahí? Y bueno, porque no solamente estos grupos económicos que se benefician, como el Grupo Mate o el Grupo Angelini, a través de empresas Copec, también recibe millonarias inversiones desde los fondos de pensión. Estos grupos no solamente se preocupan de eso, no solamente se preocupan de que existan las AFP para traspasarle las cotizaciones de los trabajadores como capital fresco a sus propias empresas, sino que también se preocupan de financiar a aquellos grupos que hacen estudios, a políticos de distintos partidos o a partidos directamente. A canales de televisión. Medios de canales de televisión, correcto, medios de comunicación. Hemos sabido recientemente también incluso de influencers en redes sociales y otras gente también que han recibido dinero, como en este caso la fundación de Fontaine, justamente por el caso de la AFP, que se reveló hace poco. Que ahí conocimos, ¿verdad?, todos esos trascendidos de cómo la propia asociación de AFP, que el gremio que reúne a las distintas AFP, se preocupa también de mantener todos los espacios que tienen que ver con las comunicaciones, que tienen que ver con esa forma de poder a través del cual legitiman
sus acciones, pero muchas veces las legitiman en base a situaciones o en base a verdades que están a medias, o que no son realmente verdades, o que al final del día lo único que están buscando es generar esta defensa del poder que ellos tienen y sobre todo de la ganancia que logran obtener. O sea, al final de cuentas es una lucha en la cual los propios grupos económicos van a enfrentarse en algunos momentos, pero también van a estar muy de acuerdo en otros momentos. Y van a utilizar la estructura del Estado para poder hacer más sencillo su acumulación de riqueza y al mismo tiempo legitimarse. Y esa estructura la usan ya sea con los partidos políticos, ya sea con instituciones, ya sea incluso en actividades académicas. Hemos visto que debido a que en nuestro país la educación superior, por ejemplo, está altamente mercantilizada, las universidades tienen que autofinanciarse, etcétera. Hay muchas veces en universidades salones de conferencias que llevan el nombre de algún multimillonario o de alguna empresa privada, o se hacen actividades para el pensamiento y la reflexión que están financiadas por estas grandes empresas privadas. Entonces, es un temazo, Ricardo, porque, bueno, hablamos de lo que se llaman las cajas de eco, ¿vale? Y a veces se forman circuitos enteros en esta caja de eco. Las cajas de eco no son exclusivas ni de la derecha ni de la izquierda. En la izquierda también hay cosas que se pueden dar esos mismos circuitos y todo, pero el tema es que cuando hay recursos y cuando hay volúmenes de dinero incalculables, claro, esas cajas de eco pasan a lo que tú mencionabas antes, pasan a ser hegemónicas, pasan a ser la mayoría, pasan a alcanzar y a traspasar la barrera de los grupos de interés y llegarle a las personas comunes y corrientes que de repente no están interesados en una mirada o en otra, y les llegan como si fuera la normalidad, cuando son simplemente cajas que repiten lo mismo de entre un centro de estudio que saca, tira su cuestión, un canal que lo publica, el influencer que lo tiran, y eso se pone como la verdad absoluta, pero con un volumen de dinero, de marketing, de plata, y no se contrastan tampoco las realidades. Claro, un paréntesis, un pequeño paréntesis, que en las redes sociales, para recordar que estamos en vivo, en directo, estoy hablando aquí con Ricardo Galvez de Fundación Sol, en Instagram, Claupez nos dice que interesante el estudio. ¿Dónde se podrá encontrar? En la página de Fundación Sol, fundacionsol.cl, ¿no? Sí, el estudio, qué importante el comentario, porque hoy a las 18:30 horas vamos a hacer el lanzamiento oficial de este estudio. Ahora estamos teniendo una primicia con el desconcierto a través de lo más destacado de esta investigación, y ya el lanzamiento oficial es esta tarde. Quienes quieran participar va a ser de manera en línea, entonces pueden inscribirse y les enviamos el enlace. Las inscripciones pueden hacerse hasta hoy a eso de las 3 de la tarde, porque luego vamos a cerrar y les vamos a enviar el enlace de Zoom para que se conecten y puedan ver más en detalle de un poco del contexto del sistema de pensiones, pero también los resultados de esta investigación, y luego acceder al mismo estudio que va a estar en nuestra página. Entonces, ¿por qué consideramos que es importante esta discusión en este contexto en el que estamos? Porque hay un ambiente en el cual pareciera que gran parte de lo que va a resultar el domingo, por ejemplo, en el proceso electoral, va a estar motivado por un cambio en el signo político del gobierno. Pareciera, nosotros hemos estado revisando muchos programas y hemos estado viendo mucho de prensa durante las últimas semanas, y hay muchos voceros, algunos colocan siempre en la duda necesaria, porque no podemos dar nada por cierto hasta que ocurra y lo podamos analizar. Pero si nos basáramos en la mayoría de los trascendidos, pareciera que a pesar de que hay una serie de situaciones que no son para nada positivas que propone el candidato José Antonio Kast, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con empleo, que tienen que ver incluso con el gasto público, donde propone asuntos que ni siquiera él mismo ha podido responder cómo los va a llevar a cabo. A pesar de todo eso, pareciera que para muchas personas el resultado es que va a tener la presidencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? Ahí cobran bastante relevancia estas discusiones que estamos teniendo, ¿verdad? En términos de cómo se construyen estas posiciones en las cuales candidatos que son altamente anti-clase trabajadora, podríamos decir, terminan teniendo una mayoría electoral.
Y en base a eso es que se van construyendo esas mayorías a través de mecanismos que tienen que ver mucho con la individualización, esa hegemonía de la que estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos lleva? Nos ha llevado a legitimar este fondo, este sistema de fondo de pensiones que tiene las cuentas individuales en su centro como su principal pilar. ¿Y por qué es tan legítimo? Porque uno de los elementos que más se ha promovido por parte del bloque en el poder, que son estos grupos económicos de los que hablábamos, pero son también algunos centros de pensamiento, son también algunos partidos políticos, son también algunos que son grandes empresas que logran ser afines a esta idea. Este bloque en el poder en cierta medida promueve una serie de comportamientos, una serie de perspectivas que desde nuestro punto de vista apuntan a esto, apuntan a plantear que las problemáticas se pueden resolver individualmente, que bueno, es el individuo. El ejemplo más patente de eso es la campaña Con Mi Plata No, que es lo que conversábamos de que fue financiado se descubrió que fue financiado por las AFP y que había generado en esta agencia y en esta fundación de Fontaine, y que se decía que ellos estaban al margen, que no tenían ningún vínculo con la AFP, pero estaban financiando esto y se ocupaba a influencers y todo. Pero aparte que el discurso que caló, eso exactamente que está diciendo, que eso era una arenga individualista, Claro. Mi plátano, y logró superar una perspectiva que era con un cambio de una reforma de AFP a la mayoría de las personas, al 70-80% le iba a mejorar, al gran colectivo le iba a mejorar las pensiones, pero la noción de que a ti como el individuo te pudiera llegar a perjudicar, que nunca tampoco se explicó muy bien, esa desconfianza logró quebrar toda la posibilidad de avanzar a un sistema social más colaborativo que habría mejorado las pensiones inmediatamente para todos los jubilados. Claro, esa es una manifestación de estas paradojas, porque al final ellos plantean con mi plata no mejorarle la pensión a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela o al de las personas que viven en mi comunidad, entendiendo que eso no solamente es un efecto individual de que mejora la pensión de esa persona, que es necesario, sino que también es un efecto colectivo, porque esas personas al tener mayor cantidad de recursos pueden valerse por sí mismas, pueden participar en el consumo de manera más libre, eso dinamiza las propias actividades productivas, empresariales, de pequeñas empresas, etc. Entonces, ese circuito pareciera que no existe, mientras que se dice con mi plata no a eso, pero sí a invertir en Copec, en Sokimich, claro, en CMPC, en estas empresas que en gran medida, como veníamos conversando, generan un daño en el medio ambiente y generan al mismo tiempo la mantención de un esquema de acumulación de riquezas que no es del todo beneficioso. O sea, tú planteas, si lo pensáramos dentro del mundo de las inversiones, ¿verdad? Podrían existir alternativas. Ahora, si lo pensamos en el mundo de la alternativa de esta empresa extractivista, sostener este modelo que Chile lleva ya hace tantos años y que desde derecha e izquierda han mantenido, pero si lo pensamos desde el punto de vista de la seguridad social, de la clase trabajadora, de lo necesario, clase trabajadora entendiendo que ahí también esto de derecha e izquierda convive, ¿no? La clase trabajadora no es de izquierda en su totalidad, o de derecha en su totalidad, sino que en cierta medida representa al segmento que vive del trabajo que realiza, que vive de las actividades de utilizar los espacios o los medios productivos, ¿verdad?, que están concentrados en otras manos para poder producir las mercancías necesarias para que la vida se reproduzca. Entonces, es ahí, ese segmento, si lo pensamos desde ahí, el que requiere una urgente transformación en su salario, en su empleo, en su estabilidad y también en su sistema previsional, su sistema de cobertura. Y eso lo que queda sin debate y queda oculto cuando se fomenta esta individualización, cuando se fomenta que otra cosa que también, aparte de lo que tú alcanzabas, también podemos tratar de entender por qué a Parisi le fue tan bien. Porque en cierta medida está el discurso del ganador, del winner, de que tú lo puedes lograr por ti mismo, ¿verdad? De esta visión de que, oye, pero pareciera que era un líder bastante fuerte, que bastaba con decir algunas cosas y esto se iba resolviendo. Pero tenemos ejemplos a la vista. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos con Trump, que
un liderazgo muy parecido al que trató de imitar Parisi, que en cierta medida vemos lo que nos llega por la prensa, pero cuando uno mira a Estados Unidos en detalle, está sumido en una crisis en la cual cada vez hay más personas durmiendo en la calle, cada vez hay más situaciones de tensión política, con protestas, militarización de esas protestas, hay cada vez más conflicto entre los gobiernos de los estados con el gobierno federal, hay cada vez mayores tensiones en el empleo mismo por la situación con los migrantes que sostienen gran parte de la actividad de producción de mercancías que se desarrollan en ese país, y hay una política que impulsó el mismo Trump que tenía que ver con los aranceles y con el incremento que iba directamente buscando afectar a China, por ejemplo, que al final del día tuvo que retroceder. Entonces vemos que pareciera que esa política en uno de los países que, si llevamos este concepto de la hegemonía que estamos viendo a nivel local y lo llevamos a nivel global, pareciera que Estados Unidos en esa disputa hegemónica también por mantener ese bloque de control, de dominio, de instalación de sus políticas, no está teniendo todo lo que esperaría como un resultado positivo y está teniendo cada vez que tomar medidas más drásticas, más duras, más belicosas. Y ahora se está replegando cada vez con más fuerza a nuestro continente. O sea, la militarización en el norte de América del Sur, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en Venezuela, todas las amenazas que está lanzando con Colombia y con los distintos países que en cierta medida responden un poco a ese tema. Y por otro lado tenemos a Milei en Argentina, que tampoco, que son gobiernos muy parecidos al corte, como decíamos, de Parisi, pero también en algunos casos Kast, muy afín, ya nos dijo que había hablado con Milei, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina tampoco podemos decir que la situación está del todo mejor, porque hay quienes evalúan la situación en base al autoengaño habitual, que es mirar el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos que se lograron estabilizar posteriormente a la gran crisis de la pandemia y a otros aspectos vinculados con la economía. Pero en cierta forma, cuando se mira cómo está el día a día del y los argentinos, seguimos viendo conflictos políticos desatados, seguimos viendo que hay tensiones y desestructuración de algunos colectivos, seguimos viendo que hay disminución en términos de la capacidad de adquirir mercancías por parte de los trabajadores, y que al final del día están pasando una transición muy dolorosa en función de poder beneficiar a los grandes capitales. Entonces, ¿qué es lo que queda para Chile en función de un cambio que pudiera darse o no? Ya vamos a ver qué pasa en la elección, pero si nos pusiéramos en ese escenario de que el propio candidato Kast ha planteado el cambio, pero cuando uno mira su programa, no es mucho el cambio que se ve. Lo que se ve en términos de pensiones, por ejemplo, si entramos a detallar, es que nos está planteando, muchos han hablado de la PGU. Digamos que él dijo, ya, no voy a tocar la PGU, pero tenemos que tener mucha atención con algo que él sí dijo que va a tocar, que era, claro, pero ojo, ¿qué es ese préstamo? Y ese préstamo es para pagar beneficios que están vinculados con los años de cotización a las actuales personas que hoy están jubiladas. Es decir, es una manera a través de la cual se mejoran las pensiones actuales. No es la mejor manera, nosotros no la compartimos, pero en gran medida el propio Kast reconoció en el debate que lo que él quiere es quitar eso en términos de este fondo social que se construyó en la reforma, que se está financiando con esa contribución, quiere que ya no se financie de esa manera. Y me imagino ahí quienes vieron el debate lo notaron, pero él dijo, bueno, le pediremos plata a alguien para financiarlo. Entonces, qué contradictorio eso con un presidente que te viene diciendo que vamos a disminuir el gasto, que vamos a recortar 6.000 millones y luego te dice... La deuda, que todo va a estar mejor, además te dice. Que todo va a estar mejor. Una paradoja, porque harta gente de derecha se burlaba de una señora que cuando la época de la elección de Boric dijo todo va a cambiar con Boric, y se burlaron un poco como de ese grandilocuismo, grandilocuencia, disculpe. Y ahora, que era una persona, una votante, pero el mismo candidato ahora es el que te dice una otra vez, y ahí tiene sentido este tema de cómo han ido conquistando la hegemonía, porque tienen, y un comentario que nos dejan acá justamente en YouTube, que nos dice J63, bueno, falta el nombre, pero
Dice, entonces, ¿por qué no mejorar la propaganda en favor del progresismo en vez de frases claras a un Rosero que aburre? Siempre son superados por la derecha, no hay autocrítica. Y bueno, claro, aquí la derecha ha logrado con frases cortas, con frases, con simplismo, con populismo, con mentiras en algunos casos, como vimos, se hizo un fact-checking después del debate enorme, el tema de las cárceles, que decía que había sido falso, el tema de los inmigrantes, los 125.000 era falso, hay la tercera, eso, hay varios fact-checking, así que no es una cosa como de bloques o sectores. Pero bueno, más allá de eso, tienen una forma de comunicar que es sencilla y que ha impactado a la gente y que apela a pulsiones como la rabia o el odio, por ejemplo, lo mismo que conversábamos. Tú mencionabas el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, con los migrantes, el tema del trabajo. Aquí en Chile hay distintas variables. Hay un tema laboral y un tema de desempleo. No, un desempleo brutalmente alto, un 8% es alto, podría ser menor, pero no es estratosférico. Y hay un espacio también de contrato para gente migrante, lo ha dicho la Sociedad Nacional Agrícola, conversamos la otra vez, con empleos precarios y todo eso, pero que hay un espacio. Ahí, pero de todas formas la gente tiene esta idea de que el migrante está acá, te está robando tu trabajo, te está quitando tu pega y que la solución a eso entonces es echar al migrante. Siendo que, por ejemplo, para la precariedad del sueldo CAS no ha propuesto nada. Para la precariedad de los trabajadores, digamos, no hay ninguna propuesta de mejora. La única propuesta es como el mercado va a crecer mágicamente, porque creo que va a crecer al bajarle los impuestos, que es una lógica que hemos visto que no siempre ha funcionado, de hecho muchas veces no ha funcionado. Y eso va a hacer que suban mágicamente los salarios, que tampoco ha ocurrido cuando a veces ha subido, mejorado la economía interna de un país, tampoco eso se ha visto reflejado en el alza de los sueldos, también lo hemos conversado con usted en Fundación Sol. Y la otra alternativa sí tiene una propuesta de mejora concreta del sueldo mínimo de ingreso vital, 750.000 pesos, con subsidio a pymes, etcétera, etcétera. Pero en la hegemonía, digamos, la hegemonía cultural, en el mensaje, eso no cala tanto, porque cala más mirar al migrante y decir como ahí está el problema de todo, de la inseguridad, de la delincuencia, de todo, y me quedo con esas soluciones que también además han sido contrarrestadas, que prácticamente casi todas las propuestas de CAS son inviables en ese sentido, de expulsar a 330.000 personas de golpe. De hecho, el mismo Arturo Esquela confesó que no era viable en un corto plazo inmediato, que era hacer algo de largo plazo, y al final termina haciendo lo mismo que te dicen todos los demás, solo que no lo admiten, lo se dice al principio. Pero bueno, eso es un tema justamente, y otras cosas que nos comentaban antes de darte el paso, requería un mensaje que nos dice Vero aquí en Instagram, de que el sindicato educacional Coanil se encuentra en huelga legal desde el martes 09 de diciembre y que están tratando de visibilizar su huelga, y mañana tienen una convocatoria masiva en su sede central, que creo que hay por cerca de Salvador, Salvador, cerca de entre Santa Isabel y Garraza. Bueno, ahí dice, hay gente que tiene sus comentarios y dice que le pidan la plata a Boris que se robó, no sé qué plata se habrá robado, dicen aquí. Cast sabe que se va a fregar a la gente, por eso no es claro y se hace el Larry, y no le conviene. Algunos de los comentarios que nos deja la gente aquí en el desconcierto en las redes sociales, estamos en vivo, en directo, leemos todas las cosas que no sean faltas de respeto. Así que eso, recareo, es compleja la situación y claramente aquí la hegemonía cultural, la batalla cultural en el tema de los mensajes, a pesar de que hay hartos datos y datos que ustedes han dado, sobre todo en cosas que están en pugna y que se ven en las discusiones presidenciales que van a contrapelo de lo que muchas veces se cree, el dato parece que ha dejado de ser relevante y lo que manda ahora es la pulsión, es la emoción, y estas cajas de resonancia también que conversábamos un poco antes. No sé cuál es tu lectura un poco ya de lleno en base a lo que se nos viene aquí para el domingo. Claro, ahí quisiera rescatar algo de lo que nos decían en este comentario que tú compartías, ¿verdad? Respecto a la autocrítica, etcétera. Yo, sin identificarme con
o con lo que entiendo, no sé si será lo mismo que esta persona indicaba, pero con esa idea del progresismo, la verdad, sin identificarme con eso, creo que algo que es relevante de tener en cuenta, sí, en términos de autocrítica o lo que sea a nivel general, es cómo esta hegemonía se va construyendo en base a situaciones que muchas veces apuntan a algo que no es necesario desmerecer, que es la simplicidad del mensaje. Yo creo que cuando uno se da cuenta, lo mismo que tú destacabas recién de Kass, cuando él dice todo va a estar bien, es un mensaje simple y un mensaje claro, y es lo que esperamos de escuchar muchas personas, que todo va a estar bien. Ahora que te lo diga alguien que realmente cuando tú escarbas un poco más, te vas dando cuenta que todo va a estar bien para el grupo que siempre ha estado bien, que son las grandes empresas, los grandes grupos económicos, etcétera, ahí tu reflexión se va tornando una reflexión crítica. Y yo creo que lo principal desde los sectores que buscan tener una mirada crítica de la realidad es poder darle un subtexto, poder dar mayor nivel de profundidad a aquellos mensajes simples, pero dentro de espacios que para eso lo requieran. O sea, es necesario tener un mensaje simple, un mensaje claro, que pueda llegar a la mayoría de la población, como tú lo decías muchas veces con datos, eso muchas veces es algo que hacen distintas organizaciones, pero al mismo tiempo, como veíamos ahora, hay un sindicato que está en huelga, hay un sindicato, como muchos otros, que a través de la movilización hace el mayor intento para mejorar su situación salarial, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay tanta atomización, hay tanta dificultad en términos de organización de la y los trabajadores, que es muy difícil poder generar estas cajas de resonancia, donde los sindicatos y los trabajadores que ahí están puedan comprender cómo es que realmente le afectan una serie de situaciones que se derivan de reformas que nos han hecho, como el sistema previsional o algo que nosotros también hemos venido tratando de plantear de manera muy clara, la necesidad de una negociación colectiva ramal, de una negociación colectiva de mayor envergadura que estas negociaciones por empresa. Si este mismo gobierno hubiera sido capaz de impulsar realmente al principio de su mandato este tipo de reformas, el poder y la capacidad de organizarse, de tener una mirada crítica, de discutir por parte de la y los trabajadores, que generalmente son una base social que tiene más espacios para reflexión crítica, porque está viviendo la explotación diariamente, está viendo cómo las cosas suben diariamente, es quien tiene que pagar por ciertos bienes y servicios, ¿verdad? Y cada vez le alcanza para menos cosas y tiene que endeudarse más todavía. Entonces, ahí está a flor de piel la posibilidad de generar pensamiento crítico. Y es por eso que construir mensajes que lleguen a las personas de la clase trabajadora no es algo tan difícil siempre que se esté conectado con esa realidad, se esté conectado a través de los datos, y es por eso que desde la Fundación Sol buscamos hacer este trabajo de investigación, no para que sean estadísticas que van a estar guardadas en un escritorio, sino para que sirvan como herramientas del debate y del pensamiento crítico. Entonces, los espacios formativos donde esto se discuta en los barrios, en los sindicatos, en la junta de vecinos, son necesarios. La forma a través de que las personas tienen de utilizar sus redes sociales para difundir estos mensajes son necesarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos, como ya lo hemos dicho, ante una industria que cada vez destina más financiamiento, y eso hace muy difícil poder competir a veces en redes sociales, ¿verdad? Con quienes están pagando un aviso que le va a aparecer a muchos usuarios y usuarias y que le va a decir un mensaje muy sencillo respecto de que con tu plata no, sin ir a la mirada crítica de esto. Entonces, promover el pensamiento crítico es algo necesario. Por ejemplo, en esta misma línea, ahora hemos estado hablando de los dos candidatos, pero todavía están a tiempo algunas personas que no hayan conocido los programas de estas candidaturas, pueden ingresar a cervel.cl, a candidaturas, y ahí van a tener el programa de Janet Jara y el programa de José Antonio Kast para poder generar su propia opinión. Yo creo que como hemos dicho, si estamos enfrente a un discurso individualizante que dice que tú con tu propio mérito tienes que construir tu pensión, con tu propio mérito tienes que buscar tu trabajo, poco menos
los bajos salarios son culpa de la persona individualmente, y lo que queremos romper es eso, porque la realidad no funciona así. En la realidad estamos en una sociedad donde a través de un sindicato podemos construir mejores salarios, a través de negociaciones ramales podemos realmente construir todavía mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, porque lo hacemos colectivamente, porque basta a veces con mirar la vereda al frente y ver que los grandes grupos económicos se organizan. Ellos tienen la CPC, tienen la SOFOFA, tienen sus otras confederaciones, tienen sus distintos espacios donde están prácticamente todo el año discutiendo los temas, poniéndose de acuerdo. Entonces, los trabajadores requieren de esos espacios colectivos, no más espacios, no de como individuos ir a buscar una mejora que luego de décadas no se materializa. Entonces, es muy importante que cada organización, ya sea que se identifique con la etiqueta que considere más oportuna, esté pensando en cómo generar esta reflexión crítica hacia la importancia de la acción colectiva, la acción colectiva directa en función de la transformación de su propia realidad. Tenemos enfrente este domingo una manera que para muchas personas ha sido durante décadas la única manera de resolver los problemas o el enfrentamiento a los paradigmas, que es el voto individual, ¿verdad? Pero nos hemos venido dando cuenta que no es la única manera. Nos hemos venido dando cuenta de que hay otras formas a través de las cuales se pueden poner problemas sobre la mesa y se pueden buscar soluciones. Muchas veces esas formas son la propia huelga, la solidaridad en esa huelga, las movilizaciones sociales. No olvidemos que grandes reformas que han habido durante el último tiempo y grandes discusiones han tenido detrás tremendas movilizaciones sociales. La reforma universitaria que permitió que muchas personas, del financiamiento de la educación en realidad, no fue una reforma universitaria, la reforma del financiamiento de la educación que permitió que muchas personas estudiaran con un modelo que probablemente no es el mejor para financiar a las universidades, pero tenían esta beca de gratuidad, fue a partir de movilizaciones de estudiantes universitarios en un gobierno de derecha que se dio con Piñera y que posteriormente en un gobierno que presidió Michelle Bachelet, se llevaron a cabo estas reformas. Luego, la reforma previsional que hablábamos recién, no es la mejor reforma de todos los mundos, coloca un poco más de dinero en el bolsillo de las personas que lo necesitan urgentemente, y también se dio luego de importantes movilizaciones que tuvieron que ver con las pensiones que llevaban ya más de una década ocurriendo. Y no olvidemos también lo que ocurrió en 2019 con el estallido social, que hoy día todos denostan, que hablan de estallido delictual. Bueno, no todos, la verdad, un sector muy claro, principalmente la derecha o los mismos de siempre, que en gran medida no reconocen que el propio sistema político fue el que fracasó en ese momento. No reconocen de que cuál fue ante estas sendas movilizaciones, que en algún momento hasta el propio Piñera alabó cuando fue esta marcha de casi 2 millones de personas en todo el país, ¿te acuerdas? Ahí casi todos decían, así nos gusta ver que la sociedad se manifieste. Nadie habló contra esa gran marcha, que estuvo en el contexto de múltiples otras marchas prácticamente todos los días entre octubre y noviembre del 2019. ¿Y cuál fue la solución ante esa crisis de parte del sistema político? La solución que ellos propusieron fue un proceso constituyente. ¿Qué pasó con ese proceso constituyente? Fracasó. Luego volvieron a intentarlo y lo lideró ese segundo intento el propio José Antonio Kast con el Partido Republicano. ¿Y qué ocurrió con ese segundo intento? Fracasó también. Entonces, las soluciones del sistema político en cómo resolver esta crisis han fracasado, y probablemente ese discurso hegemónico que decimos que se ha venido promoviendo y se ha venido acentuando, lo que va buscando es fragmentar al motor que trata de buscar una solución a esas crisis, que es las propias organizaciones sociales, que son las propias organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Entonces ahora enfrentamos un nuevo gobierno que puede ser de Jara o puede ser de Kast, pero en el caso que fuera el que te dice todo va a estar bien, vamos a ver cuánto tiempo esta sociedad, que hace mucho rato está esperando que se resuelvan problemas urgentes, vamos a ver cuánto tiempo va a esperar para que esos problemas se resuelvan realmente, para que las soluciones concretas lleguen a estar presentes. Probablemente porque muchos también dicen, bueno, ¿por qué las movilizaciones se producen
es como muy predecible decir que va a venir una movilización si el gobierno es de derecha, pero no se trata solo de eso, se trata en gran medida de que las expectativas que generan estos gobiernos de derecha son expectativas que ni ellos mismos logran después alcanzar. Son demasiado grandilocuentes, son demasiado críticos de lo que está establecido, pero a la hora de los cambios terminan siendo conservadores, si tú te das cuenta, lo que propone Kast es seguir discutiendo sobre cosas que ya se habían debatido, o sea, volver a la reforma de pensiones, cosa que parecía que ya el sistema político había resuelto, pero los movimientos sociales querían avanzar hacia una reforma que de verdad financiara pensiones suficientes. Pero Kast dice, sigamos discutiendo lo mismo y endeudémonos con tal de sostener este sistema de cuentas individuales que financia el gran capital, las empresas extractivistas, empresas de alto impacto ambiental. Te propone, por otro lado, en términos de empleo, por ejemplo, la indemnización por años de servicio. Lo que está sugiriendo es prácticamente que los trabajadores con las indemnizaciones por años de servicio para que se las paguen casi ellos mismos. Carego, justo se te perdió un poco el audio ahí. Si pudieras repetir lo que acabas de decir, porque es importante son los años de servicio. Claro, que en términos de empleo, Kast estaba proponiendo hacer también una medida en su programa. Le invito a las personas que lo puedan revisar, como hemos venido promoviendo, el pensamiento crítico es clave en esto. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo esta idea de indemnización a todo evento, donde los propios trabajadores mediante cuentas individuales, volvemos a ver, o sea, financien esa indemnización? Vamos a ver qué es lo que significa eso cuando haya un proyecto de ley sobre la mesa. Vamos a ver si no es otra estrategia para alimentar todavía más con estas cuentas individuales a las grandes empresas, para comprar más bonos y acciones de grandes empresas, para que se sigan beneficiando a costas de trabajadores que pierden garantía. O sea, me está hablando de retroceder en un aspecto que es central, como en este caso lo he dicho, la indemnización por año de servicio. Por otro lado, la flexibilización laboral, fomentar contratos por hora, por tiempo parcial, cosa que ha venido a desmembrar el propio empleo en nuestro país. O sea, cuando muchas veces miramos que hay alrededor de personas que tienen título universitario y no trabajan en lo que estudiaron, y esas personas están haciendo trabajos temporales, esas personas están trabajando por hora, muchas de ellas, y en gran medida las personas que tienen empleos parciales tienen sueldos menores. La mitad de los trabajadores en Chile hoy día está en un ingreso líquido mensual que ronda los 612.000 pesos. Y las personas que están a tiempo parcial están muy por debajo de eso. Ya ni a la mitad de eso. Entonces, en gran medida, ¿qué es lo importante de entender de que las medidas que están supuestamente flexibilizando y permitiendo la entrada de personas al mercado laboral son en realidad medidas más precarizantes? Esas personas van a entrar precarizadas. ¿Cómo? ¿Y cuál es la contrapropuesta? Ya lo hemos dicho, o sea, fortalecer a las propias organizaciones de trabajadores que permitan que en los espacios de trabajo se generen las condiciones dignas para nuevas contrataciones. Poner dinero en el bolsillo de las personas, pero no a través de gasto público y más gasto público, como le dice Kast, endeudamiento, en vez de este autopréstamo, endeudémonos, pidámosle plata a alguien, dijo, a alguien, o sea, así de genérico, sino que a través de mejores pensiones, mejores salarios, ¿verdad? Menor endeudamiento. ¿Por qué en nuestro país hoy hay tantas personas endeudadas? Porque los salarios, porque las pensiones son bajas. Entonces, un candidato que no propone ninguna solución en esas líneas, sino que lo que propone es retroceder, lo que propone es quitarle, por ejemplo, él plantea que la dirección del trabajo es ideológica y le va a buscar quitar potestad. Entonces, los conflictos laborales que hoy día están a flor de piel claramente van a estar cada vez más latentes y van a estar cada vez con menos posibilidades de que haya resguardo para los trabajadores. Y al final la dirección del trabajo se orienta en algo que es muy, muy práctico y muy real, que es que no hay un equilibrio de poder cuando tú tienes a un sindicato y tienes a un empleador enfrente, a un empresario. Ahí no hay un equilibrio. Para eso surge el derecho del trabajo, para buscar un poco de cómo equilibrar esa cancha. Y la dirección del trabajo tiene que buscar resguardar los derechos de las y los trabajadores frente a un poder organizado como el poder empresarial. Y aquí no estamos hablando de las pequeñas empresas o de las microempresas, estamos hablando
que estamos hablando de las grandes compañías, que son las que mayoritariamente contratan a personas y que en cierta forma al final del día, si tienen menos regulaciones, van a ir tomando conductas más abusivas, porque el objetivo de esa empresa es aumentar sus ganancias. Claro, y con todo la dirección del trabajo lo que tiene es que está sobresaturada, está sobrepasada, tiene muy poca gente para la cantidad de problemas y denuncias que se le presentan. Entonces, una institución que hace mucho tiempo necesita apoyo, necesita ayuda justamente para fiscalizar. Muchas veces también hay muchas empresas que les conviene pagar las multas en vez de cumplir la ley laboral. Hemos visto muchos casos. eh, entonces, hay todo un tema de necesidades que, claro, en la eventualidad de un gobierno de José Antonio Cast, por ningún motivo, como decía, que si ha tratado de ideológica la dirección del trabajo, no se ve por ningún motivo una mejora ahí. Y por el contrario, la paradoja que así ha celebrado Contraloría cuando ha fiscalizado al empleo público, porque al trabajador público sí, como que ahí tiene una visión de reducirlo, de cortar beneficios, etcétera. Pero bueno, ahí hay una paradoja. De todas formas, ya vamos llegando un poco al final de la conversación. Yo no quería irme antes sin mencionar alguna de los comentarios en redes, pero también, ya que estamos en esta futurología, no creo que haya que ser muy vidente para pensar que probablemente, si es que se da, porque todavía están las cosas abiertas, si bien están las encuestas con preferencia y todo, pero como decías, todo puede pasar de aquí al domingo, pero si se da la eventualidad de un gobierno de José Antonio Cast, muy probable que los medios de comunicación masivos dejen de cubrir las noticias de delincuencia como las están cubriendo, no necesariamente que la incidencia vaya a bajar, porque de hecho la incidencia actualmente ya no es tanta, pero, o sea, ha contenido, digamos, bastante lo que han sido los últimos, los años anteriores. Eh, pero sí lo que es la difusión de noticias de ese carácter, lo más probable es que se reduzca, baje la sensación de inseguridad y eso de espacio a lo que mencionabas, porque hoy en día el gran problema, la gran preocupación de la gente es que es la sensación de seguridad. Tenemos un 90% de preocupación, siendo que, bueno, la incidencia real, Chile es un país relativamente seguro dentro del concepto latinoamericano y en la OCDE está promedio, pero tenemos una de las mayores inseguridades, de sensación de inseguridad a nivel global. Pero eso podría reducir y va a dar espacio, bueno, a que las cosas que no se resolvieron y que muy bien mencionadas ahí desde la época del estallido social y de antes, las desigualdades, la inequidad, los abusos, se nos vienen nuevos desafíos incluso a nivel de lo que ha sido desde la intromisión de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y automatización en el mundo laboral, hasta justamente las nuevas legislaciones que pueda venir un gobierno con una ideología netamente neoliberal y de flexibilidad. Y eso, claro, va a dar un espacio, es muy probable que dé un espacio a un nuevo auge, a una nueva venida de manifestaciones. Pues van a cambiar las prioridades, va a bajar el tema de la seguridad y van a aparecer estas que han estado ahí latentes. El problema, bueno, es cómo se van a abordar y cómo se van a trabajar esa emergencia de estas realidades sociales postergadas desde un eventual nuevo gobierno de José Antonio Cast. Y ahí es donde, bueno, entran algunas preocupaciones y algunos cuestionamientos. Pero todavía queda para el domingo, todavía queda para eso, lo vamos a analizar. Lo que sí o sí es certeza es que vamos a seguir aquí con nuestras conversaciones con las amigas y amigos de Fundación Sol en estos jueves por medio, compartiendo los estudios, los análisis de Chile, los análisis de lo que se nos viene. Y bueno, también agradecerles obviamente a la gente que nos ve y nos acompaña en estos live. Aquí Ariel Castro nos manda saludos de Puerto Montt en Instagram. El Sotocidio nos decía que el programa de Cast no se puede buscar palabra por palabra, así que es más difícil revisarlo. También Janet Jara en el debate Anatel decía que no tenía numeración, pero bueno, la invitación igual es a intentarlo y leer los programas y hacerse una idea de lo que cada candidato propone, porque votar informados, informar es esencial. FAME nos dice, lamentablemente la gente no entiende, no tiene educación cívica, los grupos de interés han realizado un excelente trabajo,
demonizando cualquier tipo de agrupación social. Aquí siempre hemos conversado constantemente el tema de la necesidad de un sindicalismo más fuerte, la negociación ramal es una ley que, bueno, aquí este gobierno iba a proponer negociación multinivel, vamos a ver si la propone en estos últimos meses, pero como también decía Recareo, es algo que se podría haber hecho al principio del gobierno, no al final, porque es entregarle capacidad de defensa, de poder conversar en equidad de posiciones a las trabajadoras y los trabajadores con los empresarios que sí tienen esta cohesión y sí tienen sus gremios y otras cosas, como bien mencionaba Recareo. Nos dicen es más fácil culpar al opositor, Sotosillo, dice falta de educación cívica y que se agradecen estas instancias que deberían difundirse más. Bueno, aquí hacemos lo posible en el desconcierto, como ya les decimos, cada jueves por medio, cada 2 jueves, siempre vamos a estar aquí conversando con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Así que eso, Recareo, no sé si un mensaje para despedirnos. Sí, bueno, agradecer a todas y todos en el desconcierto, un trabajo ahí tremendo para poder llevar a cabo información y este tipo de espacios. Y también en relación a lo que tú comentabas, hasta el tema de qué es lo que va a pasar independiente del gobierno que sea, porque creo que algo que dijimos al inicio también de el live de hoy es que lo que está ausente en esta elección presidencial, a diferencia de procesos anteriores, si uno le da una vuelta, son las grandes reformas. Como que si uno piensa, Kast quiere, como decimos, desmontar cosas, volver a colocar debates que al final afectan a la clase trabajadora, y Jara quiere mejorar algunas cosas, mover un poco por aquí y por allá, pero la reforma estructural, la ancla, la que tenga que ver con los cambios que son necesarios hace ya bastante tiempo, está ausente. En ese caso es donde cobra importancia pensar de que algo que tú decías bien interesante, cualquiera de los dos gobiernos puede que no esté, ya sea Jara o Kast, puede que no esté exento de movilización social. Este gobierno tampoco los tuvo, también hubo movilizaciones, también hubo tensiones por parte de los trabajadores, pero probablemente todo esto se va a seguir acumulando porque estamos en un país donde el 10% de mayores ingresos concentra el 59,5% de los ingresos totales y el 69,4% de la riqueza. O sea, hay una tremenda concentración en ese sentido que tiene mucho que ver con la importancia de mejorar los salarios. Hoy hay muchas personas que se compraron una idea bastante equivocada respecto de que subir el sueldo mínimo, mejorar los salarios, va a afectar la inflación. Eso es algo que en cierto sentido, en teoría, se difunde en algunos casos, porque no es realmente cierto, porque lo que ocurre es, al mejorar el sueldo mínimo, al tener mejores sueldos, que hay una distribución de la riqueza, de los ingresos. Es decir, el empresario tiene que destinar menos para su ganancia y más para los salarios, y en gran medida el empresario no puede llegar y subir los precios porque en cierta forma hay que ahí entra la misma cuestión que todos los demás plantean, hay un límite hasta el punto en el cual las mismas personas van a seguir comprando a precios superiores. Y en gran medida también el problema que subyace a todo esto es la alta concentración en pocas manos y en poca oferta respecto de ciertos bienes o de ciertos servicios. Son 3 o 4 empresas, a lo más de 3 o 4 grupos económicos que te colocan en los anaqueles de los supermercados lo que tú vas a tener que consumir. Entonces, ¿dónde está realmente la competencia? Y que tienden a coludirse. Y ya lo hemos visto, y Kast viene con eso debajo del brazo. O sea, no ha parado de decir que le apoya a este personaje que estuvo involucrado en la colusión de los pollos y que probablemente... Claro, y que probablemente algunos han dicho, bueno, en un gobierno de Kast va a ser ministro de Hacienda. Preparémonos para ver qué es lo que eso va a significar. Y entonces, en un contexto de tanta desigualdad que se ha sostenido en nuestro país, la importancia de seguir apuntando hacia lo colectivo es necesario. Es necesario darnos cuenta que esto no se resuelve con que cada uno se rasque con sus propias uñas. Esto se resuelve colectivamente. Se resuelve ya sea en la universidad, en el colegio, todos los lugares que están en crisis en términos de vivienda, de barrio, etcétera, se resuelve colectivamente, en términos de pensión, en
términos de trabajo. Hay que seguir fortaleciendo ese tipo de organizaciones, seguirlas promoviendo y seguir fortaleciendo y promoviendo el pensamiento crítico. Y yo creo que ahí es donde desde el desconcierto van colocando este tipo de puntos sobre la mesa, y por eso cierro con la invitación a que participen en el lanzamiento del estudio que tenemos esta tarde a las 18:30, a que visiten también la página web de la Fundación Sol, donde estamos publicando mucha evidencia acerca de lo que hablamos. Yo creo que algo que buscamos también, y que el sello que hemos tenido en estos más de 17 años de la Fundación Sol, es que hablamos a partir de la realidad que estamos investigando y que estamos tratando de develar ciertas cosas. No es netamente algo de la futurología, es algo del pasado, de lo que está pasando, y el qué puede pasar se nutre con el pensamiento crítico de muchas otras personas, muchos sindicatos y demás. Así que esa es la invitación, y agradecido al espacio que nos brinda una vez más el desconcierto a través de ti, Gino, y esta conversación tan amena. Gracias a ti, Recaredo, y también gracias a la gente de Fundación Sol, y gracias a quienes nos escucharon y nos acompañaron. Por ahí Patricia Cerramos Rebolledo nos decía saludos, ojalá el domingo la gente piense lo que perderá y reaccione a tiempo. Un mensaje más de la gente que nos acompaña, y por supuesto las gracias a ustedes. Y no se olviden, si es que están en YouTube, de apretar el like, de ponerle suscribirse si no están suscritos al canal de YouTube, también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X e Instagram. Obviamente la Fundación Sol también ahí muy activa en Instagram, y revisar, como decía Recareo, la página que hoy día tiene ahí la puesta, van a develar este estudio muy interesante que, como les decía, tiene este datazo de que 80% de las inversiones de la AFP en empresas en Chile van a empresas que son justamente de carácter extractivista o que generan alto impacto ambiental. Ahí complicado por donde se vea. Bueno, vayan a verlo. Muchas gracias nuevamente, Recareo, y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión aquí en El Desconcierto. Chau, chau.